Bueno, ya vimos la conexión en serie y cómo medir la intensidad de corriente para conexión en serie. Ahora vamos a revisar la conexión en paralelo. Lo voy a armar igual en los dos simuladores. Entonces recuerda nada más que la conexión en paralelo es como cuando juegas a la víbora de la mar, ¿no? Tomas una mano y tomas la otra, y entonces ahí sí tus dos manos están con las dos manos de la otra persona. A diferencia de la conexión en serie, que es como la rueda de San Miguel, una mano con una persona y otra mano con otra. Aquí es como la víbora de la mar, las dos manos están conectadas, entonces las dos terminales de ambas resistencias tienen que estar conectadas entre ellas y a su vez tienen que estar conectadas con la fuente. Eso es importante tomarlo en cuenta porque las características cambian. Ok, entonces, bueno, vamos a quitar el multímetro que ya habíamos usado, también las conexiones. Y aquí hay dos maneras de que lo puedas hacer. La primera es muy sencilla. Recuerda que como las columnas, por ejemplo aquí la columna 15, todo lo que esté conectado a la columna 15 va a estar conectado entre sí. Entonces, y en la 11 igual, las dos terminales de R1 y R2 están conectadas entre sí. ¿Sabes? Entonces, ya conectamos en paralelo. El problema de hacer esta conexión, o bueno, la utilidad de hacerlo de otra manera, la vas a poder visualizar con más calma o con mejor claridad, o mayor claridad, cuando miramos. Entonces, ahorita pues ya vimos, aquí conectamos, y entonces una terminal del multímetro va a un extremo de la conexión de las dos resistencias, en este caso lo puedo poner ahí. Es que aquí. Y el otro extremo va a ir a la otra conexión de las resistencias. Acá. Está invertido el color, entonces ya nada más así ya lo tenemos conectado. Aquí es donde entra el concepto de nodo. Este punto que está aquí en el multisim es un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un elemento de circuito que no retiene carga. Es como la calle, ¿no? Los nodos viales. Tú llegas a una bifurcación y tienes el camino A o el camino B para irte. De modo que tú puedes decidir si te vas por el camino A o por el camino B. Entonces, aquí en esta conexión justamente pasa eso. La corriente llega a este nodo vial o a este nodo y se puede ir hacia R2 y también se puede ir hacia R1, es decir, se va hacia una resistencia o hacia la otra. Por eso esta conexión se conoce como divisor de corriente, porque en este punto, en este nodo, la corriente puede irse hacia la resistencia 2 y también puede irse hacia R1. Es como te decía, cuando llegas a una bifurcación, cuando vas manejando tu coche, tu moto, una Y, pues, entonces te puedes ir a la izquierda o te puedes ir a la derecha. Entonces, este circuito divide corriente. El circuito en serie divide voltaje, porque recuerda que el voltaje se va quedando en cada una de las resistencias. ¿Sí? Que con más detalle yo lo explicaré en otro material, porque el concepto de divisor de voltaje también es importante. Entonces, de aquí viene otra ley de Kirchhoff. Lo que Kirchhoff estableció fue que la sumatoria de las corrientes que están entrando o saliendo de un nodo debe ser igual a cero. Dicho de otra manera, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que abandonan el nodo. O dicho coloquialmente, todo lo que entra debe salir. Entonces, el nodo no retiene carga. Esa es su característica, ¿no? Que el nodo no retiene carga. Sí es un elemento del circuito, pero no retiene carga. Solamente es un distribuidor. Bueno, entonces ahí ya tenemos la conexión en paralelo en ambos simuladores. La otra forma de conectarlo en paralelo que te comentaba para hacerlo en este, que resulta ser de más utilidad, justamente me baso en el concepto de nodo. Entonces observa, en esta parte, en este nodo, están conectadas la terminal de R1, la terminal de R2 y una terminal de la fuente. Es decir, el positivo de la fuente está conectado aquí, junto con las dos terminales, que es este punto de aquí.
este punto de aquí. La línea 15 es este punto que está aquí. Eso quiere decir entonces que el positivo de la fuente lo voy a conectar aquí. Y ya tengo este nodo. Incluso le podemos poner nombre. Nodo A, por ejemplo. Entonces tenemos R1, tenemos R2 y tenemos el nodo A. Y observa, las otras terminales van conectadas al menos. El otro extremo de R2, el otro extremo de R1 van conectados al menos. Es la sensibilidad que tiene el ratón, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a bajar esta conexión, que es la terminal de R1, el extremo de R1 y el extremo de R2 los voy a bajar aquí. Esta la voy a interconectar con esta y el negativo de la fuente lo voy a conectar a esta columna. De modo que en la columna 11 está la terminal 2 de R2, la terminal de R1 y están conectadas aquí. Entonces es exactamente igual a lo que está acá, solo que con otra conexión. Esto lo hago y reitero que lo vas a ver con más claridad cuando hagamos las mediciones. De esta manera entonces ya tenemos la conexión en paralelo, que también posteriormente veremos sus características, porque tiene características distintas a la conexión en serie. Y esto es lógico o hasta intuitivo, porque te das cuenta de que las características van a ser distintas, porque la conexión es totalmente distinta. O sea, es muy diferente. Entonces recuerda, este es un divisor de corriente. La corriente se puede ir hacia R2 y hacia R1, y es exactamente igual que lo que haces en un nodo vial, ¿no? En un nodo vial te puedes ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte o hacia el sur. Es decir, puedes tomar dos caminos. El flujo de autos se puede dividir en dos caminos o más diferentes, dependiendo de las bifurcaciones que haya, ¿no? Bueno, entonces ya veremos con más detalle ciertas cosas cuando hablemos de cómo medir en un circuito paralelo tanto la corriente como el voltaje. Chao.